Buenos días. Voy a empezar yo, que soy el más anciano de todos, mientras ellos preparan los equipos. Primero les agradezco la oportunidad de estar acá y poder contarles nuestras experiencias, tanto nuestras experiencias de vida como nuestras experiencias de comunicación. Nosotros venimos del área de la comunicación, no de la capacitación. Pero hemos encontrado a lo largo del tiempo una cantidad de herramientas en la comunicación que pueden ser terriblemente útiles en todos los procesos de capacitación. Y fundamentalmente en esta nueva era, que es la era digital, encontramos cosas que pueden hacer la capacitación muchísimo más entretenida y muchísimo más amigable, tanto para el docente como para el alumno. Para poder entender las diferencias, primero ubiquémonos en el tiempo. Yo nací en el año 1945 y entré en primer grado inferior, porque había primer grado inferior, primer grado superior, en 1952. Era el segundo gobierno del general Perón, era el año en que fallecía Evita, y terminé mi ciclo educativo universitario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Yo soy licenciado en Ciencias Químicas en el año 73, 74, hace 45 años. O sea, de que yo terminé mi ciclo formal educativo pasaron 45 años. En ese momento, cuando yo terminaba, nacían Diana y Facundo. Yo les llevo a ellos 45 años. Cuando Diana y Facundo comenzaron su ciclo educativo, el mundo era totalmente diferente y vamos a ver elementos de esa diferencia. Y hoy en día los chicos de 6, 7 años que empiezan su proceso educativo lo hacen en una realidad que era difícil de imaginar cuando yo estaba en la escuela. Les paso a contar. Yo nací el 25 de agosto del 45 en la ciudad de Buenos Aires, en la sala 20 del Hospital Rivadavia. Mis padres eran muy pobres. Nosotros vivíamos en un conventillo en la ciudad. Recuerdo, Pasteur 745, planta baja, pasillo al fondo. Uno abría la puerta y entraba a un patio. A ese patio daban habitaciones. Mis padres y yo vivíamos en una de esas habitaciones. En la habitación de al lado había un señor que tenía un depósito de papel. En la otra habitación vivía un obrero de la construcción. Mi padre era soldador en el puerto, trabajaba en soldadura eléctrica, y tanto mi padre como mi madre eran militantes políticos en esa época. Y yo, por supuesto, fui a la escuela pública, que quedaba a 4 cuadras de casa. Todos los chicos íbamos a la escuela, había un único uniforme, que era el delantal blanco. Había 2 elementos para escribir, o uno usaba un lápiz, o en el caso del cuaderno de clase, uno escribía con lapicera pluma y con tinta que se mojaba en un tintero. Los bancos eran de madera, el tintero era cerámico, iba en un agujero en el banco, y durante la noche los encargados o porteros u ordenanzas llenaban los tinteros con tinta. Había 2 marcas de tinta, o Pelican o Parker, y se usaba una lapicera pluma con una pluma que se llamaba cucharita. Uno mojaba en la tinta y escribía cuidadosamente en el cuaderno. Había que secar, se secaba con un secante.
Esos eran los métodos de escritura que teníamos. Había un solo medio de comunicación masiva que era la radio. Yo iba al colegio por la tarde, debíamos salir a eso de las 5 de la tarde. Iba corriendo a casa para escuchar la radio porque había un programa que era Tarzán y Tarzanito. Y era el programa que los chicos escuchábamos por radio. Y esa era la manera en que estábamos interconectados con el otro mundo que no era el de los amigos con los que charlábamos diariamente. Para nosotros, el ser más importante fuera de nuestros padres era la maestra. Es más, usábamos la maestra como excusa cada vez que teníamos una diferencia de opinión con nuestros padres. Ah, no, porque la maestra dice, y la palabra de la maestra era una cosa que tenía un peso y un valor, digamos, de ley, muy fuerte. No había televisión, recién empezaba la televisión, empezaba a transmitir a partir de las 4 o 5 de la tarde y estaba en la vidriera de los negocios. Es decir, había muy pocos negocios que en la vidriera tenían un televisor. En general los chicos nos parábamos en la vereda, mirar por la vidriera, lo único que veíamos eran rayas horizontales grises. Las transmisiones eran malísimas. Y así transcurrió mi escuela primaria. En el año 55, que se produce el golpe de Estado que derroca al general Perón, de la escuela, yo estaba en clase y de la escuela, debía estar en tercer grado, y de la escuela no nos dejaron salir, sino que llamaron a las casas para que nos vengan a buscar. Pero muy pocos tenían teléfono. Era una época donde conseguir un teléfono, que era ese aparato negro de pasta que se colgaba el tubo encima, conseguir un teléfono era una cosa terriblemente difícil. Es más, los departamentos o casas que se vendían con teléfono valían mucho más que los que se vendían sin teléfono. Hoy es muy difícil imaginarse esa situación. Entonces llamaban a vecinos para que avisen a los padres para que nos vengan a buscar al colegio. Piensen que la televisión color empezó en el año 1978, en el Mundial de Fútbol, ATC, Argentina Televisora Color. Había solo, cuando ya la televisión se había desarrollado, había 4 canales de aire, el 7, el 9, el 11 y el 13. No existía el cable. Hoy hay acceso a 100 canales por cable. Hay cable en todo el país. Después hice el colegio secundario. Recuerdo en la universidad, cuando ingreso en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, toda mi carrera la hice con regla de cálculo. No existía la calculadora, ni que hablar de la computadora o la notebook. Se usaba una regla de cálculo. Recuerdo que la mía era marca Nestler, una regla de cálculo alemana. Y así nos criamos educativamente, con la maestra o el profesor delante nuestro. Teníamos libros de texto. Yo aprendí a leer con un libro que se llamaba UPA. Y el libro de lectura en la primaria era La razón de mi vida, de Evita. Y con ese libro aprendíamos, digamos, a leer un poco más fluido. Después en la secundaria había un libro de historia, había un libro de geografía, había un libro de castellano. Hoy a través de Internet pueden ingresar a millones de libros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
nosotros íbamos con el libro al colegio y estudiábamos de ese libro. Entonces el mundo, desde el punto de vista del acceso a la información, es un mundo que ha cambiado totalmente. No tiene nada que ver con el que yo me crié y tampoco tiene nada que ver para los chicos que nacieron en los últimos 10 años con el mundo en que Diana y Facundo aprendieron. Entonces ahora lo que ellos le van a tratar de mostrar, que fue lo que nosotros fuimos recogiendo, es cuán apasionante e interesante. Y hemos recogido incluso algunos testimonios para mostrarle a ustedes, como el que fuera de Gustavo Sorsoli, que fuera el rector del Colegio Nacional Buenos Aires durante 2 periodos, terminó ahora en marzo, donde nos cuenta su experiencia en el uso de, por ejemplo, él tenía un grupo de chat en WhatsApp, era rector con todos los alumnos del colegio. Y él les pasaba la información por ese grupo y anunciaba por Twitter cosas que tenían que ver con el colegio y todos los alumnos lo seguían en Twitter. Y cuando castigaba a un alumno, no le poníamos amonestaciones, lo bloqueaba en el Twitter. Y era el peor castigo que podía haber para un alumno. Entonces es un mundo totalmente diferente, es un mundo muy apasionante, es un mundo que a mí me cuesta más comprender, ellos lo entienden mucho mejor y los dejo para que ellos les cuenten y les expliquen todas las herramientas que existen y qué cosas lindas se pueden hacer, se pueden utilizar hoy en el mundo de la educación. Gracias. Buenas. Buenos días. Muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Y bueno, muchísimas gracias al gobierno de la provincia de Formosa y desde ya al Ministerio de Educación y Cultura y a todo el equipo por la convocatoria. Y bueno, nos ha tocado aquí el desafío de charlar un poquito y compartir con todos ustedes cómo es educar en tiempos digitales. Y en realidad de educación, saben ustedes, nosotros somos comunicadores, así que desde nuestro lugar vamos a hablar desde nuestro rol de comunicadores, pero encontramos que tenemos muchas coincidencias en común. Por ejemplo, nosotros entendemos que comunicar básicamente es transmitir un mensaje, ¿no? Y educar justamente es transmitir conocimiento. Dentro de lo que es el modelo educativo formoseño, también hay algo en común con lo que es el mundo digital en la actualidad, que es esta cuestión interactiva, no es unilateral, digamos, ni la comunicación ni la educación en la actualidad. La verdad que hoy está el intercambio, por eso hacemos referencia al modelo educativo formoseño, donde todos podemos aprender y todos podemos enseñar. Por lo cual, ¿cómo comunicar el conocimiento en la era digital? Bueno, para empezar a plantearnos un poquito esta pregunta, primero querríamos entender un poco cómo es el nuevo ser digital. Y en base a esto pusimos algunas referencias conceptuales de algunos teóricos. Por ejemplo, Zygmunt Bauman, que dice que nosotros nos transformamos en un producto que nosotros mismos promovemos. Hoy en día nuestros perfiles en redes sociales, siempre mostramos en general nuestra mejor foto. Somos el propio producto que estamos promoviendo a través de los canales digitales. O por ejemplo, Alejandro Piscitelli, un teórico argentino, que habla del meta-hombre, de cómo cambió el paradigma comunicacional y cómo hoy en día a través de un solo clic podemos atravesar tiempo y espacio y en una milésima de segundo estar hablando con una persona al otro lado del mundo, por ejemplo. O Roberto Igarza, que habla del comportamiento actual con la usabilidad de los canales digitales. Y él dice que somos sedentarios en el mundo real y nómades en el mundo virtual, digamos. Nos las pasamos navegando y utilizando
diferentes plataformas, vamos de un lado al otro. Y por el otro lado, Diego Levis, que dice, esto es una cuestión más que nada de qué es público y qué es privado en el espacio digital o en el mundo digital, ¿no? Y él dice que en el ciberespacio nadie está en su terreno, pero tampoco en el terreno del otro. Es como una zona que todavía pareciera ser un tanto indeterminada, que a veces cuesta un poco describir cómo es este nuevo espacio o mundo digital. Datos cuantitativos para entender un poco en nuestro país cómo es la usabilidad, digamos, de los canales digitales. Hoy en día en Argentina hay 34 millones de argentinos que son usuarios de Internet, que tienen acceso a Internet. Dentro de eso hay 30 millones de usuarios mobile, o sea, usuarios únicos que tienen un dispositivo telefónico. Y ahí hay un dato que es bastante interesante, que es la cantidad de horas que pasamos conectados al mundo digital, básicamente. 8 horas, 12 minutos indica el promedio, y somos uno de los países de Latinoamérica que más tiempo estamos conectados a Internet. 3 horas promedio usamos las redes sociales. 3 horas promedio visualizamos algún tipo de contenido de video. 1 hora escuchamos música, Spotify, digamos, y las nuevas aplicaciones. Y otra hora, básicamente, consultando otro tipo de sitios web, por ejemplo. Por lo cual, pasamos gran parte de nuestro día conectados, básicamente. ¿Y qué es lo que consumimos en el mundo digital? Bueno, a nivel sitios web, en primer lugar Google, claramente la plataforma de Google, Argentina, después YouTube, después google.com, o sea, Google Internacional, Facebook, y aparece Mercado Libre, que es uno de los grandes monstruos del e-commerce en Argentina, ¿no? Y top redes que utilizamos más, bueno, YouTube y WhatsApp encabezan la lista. Luego tenemos Facebook, Instagram, y la red de chat de Facebook es Messenger. Por lo cual esto es un poco el consumo, digamos, en Argentina de las plataformas y los canales digitales, los que todos usamos asiduamente, ¿no? Y algunos valores en la era digital para identificar cómo es este nuevo ser digital. Y aquí describimos algunos de ellos. Por ejemplo, la inmediatez desde ya. El mundo digital es todo inmediato, todo ya, todo pasa rápidamente. La interactividad, de la que hablábamos al principio. El dinamismo, el constante cambio permanente. Lo visual. Hoy esto es muy importante. La realidad es que los jóvenes en general suelen absorber mucho más contenido a nivel visual. De hecho, cuesta a veces que se lea, ¿no? Que se lea demasiado, por lo cual la comunicación visual hoy en día es muy importante. Además, redes como Instagram, que se basan netamente en esto. Que el contenido sea entretenido y desde ya la simpleza. El tema de la complejidad a veces hace que hoy en los canales digitales no consumamos determinado tipo de contenido. Para entender el rol de la tecnología actual, también tenemos que entender su historia. Hicimos una línea de tiempo justamente para indagar en el próximo concepto. Obviamente es una línea de tiempo acotada, pero pasamos desde el individuo, la carta, el libro, código Morse, fax, teléfono, radio, TV, el telex, la PC con internet, y finalmente hoy estamos en el mundo de los smartphones y las tablets, digamos. Cómo fueron mutando los medios y los soportes comunicacionales. Y aquí lo que mencionamos es que obviamente las nuevas herramientas digitales y las nuevas tecnologías van a ser siempre complementarias, digamos, del docente. Nunca van a suplir el rol del docente, eso desde ya, porque el docente es fundamental la presencia física en el aula. No solamente la presencia física que es fundamental para el estudiante, ¿no? Sino que además es un referente social y un guía, digamos, para construir el conocimiento. Por lo cual eso no hay ninguna herramienta, ninguna tecnología que lo vaya a suplir nunca. Todas las herramientas y las ideas que ahora vamos a comentar son siempre complementarias para sumar, digamos, a la tarea y al rol de los docentes. Y la tecnología o los soportes en la educación.
no significa que algunos de ellos no se sigan utilizando. Hicimos un pequeño raconto desde la tiza y el pizarrón, el libro, el proyector, la computadora y hoy en día nuevamente los smartphones y las tablets. ¿Y por qué hicimos este raconto o esta línea de tiempo? Justamente porque hay un teórico del mundo de la comunicación que marca un poco las bases de la comunicación, que es Marshall McLuhan, que muchos conocerán, que dice que el medio es el mensaje, por lo cual si el medio cambia, cambia el mensaje. Y hoy el desafío, digamos, no solamente es el contenido, sino cómo se muestra ese contenido. Hoy el desafío, decimos nosotros, es un poco el formato para mostrar el contenido educativo. Por lo cual, ¿cuáles son los medios en la actualidad para poder transmitir el mensaje y poder construir el conocimiento? Diana, adelante. Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, la cultura mobile. La cultura mobile es un fenómeno que hoy nos atraviesa a todos, no solamente a nivel local, porque como bien mencionaba Facundo, son 30 millones los argentinos que hoy en día disponen de algún celular o tablet que están conectados, sino que también a nivel global son más de 3.000 millones de habitantes los que tienen acceso a un dispositivo móvil. Probablemente mientras nosotros estamos compartiendo este espacio de debate, de reflexión en este congreso pedagógico, miles de aplicaciones y herramientas nuevas se están desarrollando en todo el mundo, cientos de millones de contenidos están siendo compartidos. En este mismo espacio se deben estar compartiendo cientos de fotos, de contenidos, historias, videos, por lo que estamos en un mundo de conexión permanente. Y dentro de lo que es la cultura mobile, existe algo conocido como los memes, que probablemente ustedes piensen que es algo de los últimos años del siglo XXI. Pero en realidad el concepto de meme se empezó a tratar en los años 70, lo abordó un teórico de apellido Dawkins, que hizo referencia al concepto de mi meme para referirse a lo que son las unidades de información culturales que se transmitían entre los individuos, es decir, todo aquello que tenía que ser transferido o transmitido. Eso de alguna manera se puede reproducir hoy en lo que es la cultura mobile, ya que los memes son ideas, son unidades de información con una carga subjetiva, que muchas veces tienen que ver con contenidos divertidos, irónicos, sarcásticos, pero son unidades de información que en este caso se transmiten a través de las redes sociales de los usuarios de las redes sociales y se reproducen y son dinámicos y van cambiando a lo largo de su usabilidad. ¿Cómo llegan los memes al ámbito educativo? Principalmente porque los jóvenes hoy en día son nativos digitales. Crecieron con las redes sociales, crecieron con la tecnología y es un lenguaje que los interpela permanentemente. Por eso nosotros acá decimos que los memes son cotidianos para los jóvenes, es algo totalmente natural para ellos. Y muchas veces lo utilizan para enterarse de acontecimientos, para informarse y también para internalizar algunos conceptos. Nos pareció importante traer como ejemplo de una experiencia educativa con la utilización de memes el caso de una profesora del Colegio Nacional de Buenos Aires, una profesora de literatura, que a través de sus redes sociales contó la experiencia que tuvo con sus alumnos cuando les pidió que interpretaran una obra de la literatura argentina clásica como es El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, a través de memes. Y los resultados son más que interesantes. Bueno, tenemos el muñequito que es la Revolución de Mayo tratando de alcanzar la organización política argentina y la guerra civil que lo agarra y lo vemos muy nervioso al muñequito. O tenemos el personaje Gru de mi villano favorito que pone las posturas de Sarmiento respecto de Facundo Quiroga, odiar a Facundo Quiroga, escribir un libro sobre él, inmortalizarlo para el resto de la eternidad. ¿Inmortalizarlo para el resto de la eternidad? Rarísimo. Otro más, los federales intentando entender qué les puso Sarmiento cuando se escapó, por ejemplo. Este que a mí me gusta mucho, ser consistentemente objetivo, tener fascinación por lo salvaje, odiar todo tipo de salvajismo o todas las anteriores, Sarmiento marca todas las anteriores. Y la diferencia entre gaucho y gaucho civilizado, ilustrado con Winnie Pooh. Todo esto lo hicieron los alumnos, o sea,
Lo que contaba la profesora de esta experiencia es que llegó a recibir hasta 7 memes por alumnos. Entonces esto demuestra el entusiasmo que los estudiantes tienen frente a este tipo de iniciativas. Y acá trajimos un par más de otras disciplinas, como por ejemplo el gato bioquímico. A veces pienso que nunca traeré a alguien, luego recuerdo los neutrones y se me pasa. O el Filosorex, que es un dinosaurio que se hace preguntas existenciales. Si me entretengo perdiendo el tiempo, ¿lo estoy perdiendo realmente? O este, que es de matemáticas, trigonometría, pueden corregirme. Yo en el amor soy como este par de asíntotas, nada me toca. Este tiene que ver con lo que mencionábamos de cómo los chicos muchas veces se enteran de acontecimientos a través de memes. Por ejemplo, esto tiene que ver con lo del Brexit, un hecho actual, contemporáneo, de los últimos años. Y este caso nos pareció interesante traerlo porque es reciente, sucedió hace 10 días en un colegio de una escuela de Neuquén, en donde los chicos tuvieron la tarea de recrear una red social de un prócer. ¿Cómo sería la red social de un prócer? En este caso, Twitter. Y podemos ver todos los datos que incluyen hasta la cuenta verificada, @elsanma, con José de San Martín. Y, por ejemplo, algunos tweets, porque no solamente era recrearlos, sino también ponerle contenido. Hoy día libre se sale con los compas @Manuel Belgrano y @Bernardo Higgins. Hashtag previando los Andes. U otro tweet. Terminando la batalla contra los españoles. Hashtag alta batalla. Hashtag modo San Martín. La verdad es que es muy interesante porque no es que crearon una cuenta de Twitter en el mundo virtual, sino que de alguna manera hicieron una reproducción a través de cartulinas en este caso, y si lo observamos está replicado a la perfección, o sea, es una cuenta de Twitter real. Bueno, y nos pareció interesante, más allá de estos casos ejemplificadores, traer algunas ideas, algunas herramientas que creemos que pueden llegar a ser útiles de acuerdo a la tecnología con la que disponemos hoy. Primero, recordar los valores. La idea es justamente recordarlos: la inmediatez, interactividad, dinamismo, comunicación visual, entretenimiento, simpleza, como para tenerlos presente al momento de hablar de estas aplicaciones. Y bueno, WhatsApp justamente, como hoy la red de chat más utilizada por todos seguramente, y además lo ponemos como para el debate, ¿no? Porque la verdad que las redes sociales también rompen con todo tipo de estructuras, son, como se dice, ilimitadas, la inmediatez, por lo cual la realidad es que no siempre en todos los casos se pueden utilizar las plataformas digitales, pero WhatsApp la verdad que es una herramienta muy interesante, y aquel que se sienta cómodo con este tipo de plataformas, se pueden crear grupos de alumnos, digamos, el docente puede generar un grupo donde poder meter al curso, digamos, a los integrantes de su curso, y a través de los grupos de WhatsApp desde ya poder compartir material. Probablemente digo que es para el debate porque seguramente recibirán algún tipo de mensaje a las 11:30 de la noche preguntando: maestra, no me acuerdo cómo era la tarea para mañana, o tengo una duda, y bueno, y ahí entramos en todo el paradigma de debate de si a veces conviene o no conviene, pero desde ya que debe haber muchos docentes que utilizan los grupos de WhatsApp en la actualidad y puede ser una alternativa más que válida. YouTube hoy en día es el repositorio, digamos, de contenidos audiovisuales más importante a nivel mundial, y si bien hay de todo en YouTube, también hay material audiovisual o algunos recursos que pueden explicar algunas temáticas bastante complejas de una manera muy amena, que seguramente va a pregnar mucho mejor en el alumnado, ¿no? Los audiovisuales que son más que interesantes, por ejemplo Samba, que la verdad que llegó mucho a los niños y que es un recurso animado desde ya, un dibujo animado que hace como un revisionismo de alguna manera de nuestra historia, y la verdad que pregnó mucho en chicos muy chiquitos. A ver si tenemos suerte con este video, si lo podemos escuchar. ¿Quién es ese? San Martín. Ahí está San Martín. ¿Y a vos te gusta San Martín? Sí, porque él es mi amor. ¿Él es tu amor? Sí. Estoy tan
transformando en San Martín. ¿Te vas a transformar en San Martín? Me estoy transformando. ¡Somos libres! ¡Hermano, no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, vemos un niño muy chiquito, casi que no sabe hablar el niño, pero de alguna manera dice, seamos libres, lo demás no importa nada, viva la patria. O sea, de alguna manera, samba, digamos, y este recurso audiovisual pregnan los niños que este niño no debe estar ni en primer grado, digamos, pero ya puede absorber algunos conceptos y algunos valores que la verdad que son muy importantes. Bueno, Duolingo. Duolingo seguramente es una aplicación que muchos de ustedes utilizan. Nos pareció interesante traerla porque justamente dentro de las aplicaciones educativas de aprendizaje, lo que incluye Duolingo es la gamificación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va aprendiendo como si fuese un juego. En la medida en la que va avanzando en el conocimiento del idioma, avanza de nivel, sube de nivel y desbloquea nuevos desafíos. Por lo que es, de alguna manera, una buena alternativa, porque además lo que tiene de bueno Duolingo es que es gratuita, está disponible para todos los sistemas operativos, entonces nos pareció quizás como una alternativa interesante para complementar con el estudio de algún idioma. Canva. Canva no sé si la conocerán, quizás algunos sí, pero Canva es una página web que lo que permite es diseñar piezas que son muy atractivas visualmente. De hecho, es de muy simple uso. La verdad es que viene muy todo predeterminado, por lo que no hay mucho trabajo para realizar cuando utilizás la página web y la aplicación que también está disponible para Android y iOS. Y lo bueno que tiene es que maneja ese código visual de redes que a los jóvenes y a los niños les interesa. De hecho, tenemos acá, como les mencionaba, Canva. Canva es una aplicación y una página web de diseño que la verdad se la recomendamos porque podrán ver que las propuestas estéticas son más que interesantes y es de una usabilidad muy accesible. La verdad que uno no tiene que saber de diseño ni tampoco tener mucho conocimiento digital como para poder crear piezas. Lo bueno también es que te vienen las piezas ya predeterminadas con los tamaños y los formatos respectivos para cada red social. Quizás esto se puede utilizar de hecho para no sé, realizar piezas para actos escolares, invitaciones, sobre charlas. Se puede tener como una alternativa de diseño al momento de armar algún contenido específico. Los podcasts son la nueva radio digitalizada. La diferencia entre el podcast y la radio tradicional es que el podcast uno lo puede escuchar cuando quiera, cuando pueda y puede descargar el contenido a diferencia de la radio tradicional que es en un horario y en un día determinados. Lo bueno también que tiene el podcast es que se trabaja en diferentes formatos de acuerdo a las temáticas abordadas. De hecho, si entramos en Spotify, hay una clasificación hecha y dentro de esa clasificación hay una categoría que es educación. Y tenemos, por ejemplo, esto que es de Felipe Piña, Historias de nuestra historia, que nos parece interesante como material complementario de estudio, ¿no? Esto no va a reemplazar un libro de historia, obviamente, pero se puede, de alguna manera, utilizar como un material que complemente el estudio de los alumnos. Y también se puede utilizar como una herramienta de inclusión para alumnos no videntes. Edmodo. Bueno, queríamos traer algún ejemplo de un desarrollo de una app que sea educativa. Edmodo es una app con fines educativos, es una plataforma tecnológica, social, pedagógica, que lo que te permite es loguearte o como docente, como estudiante o como familia del estudiante. Si te logueas como docente, te brinda un código de letras y números que vos compartiéndoselo a los estudiantes, ellos descargándose la app y logueándose e ingresando ese código, pueden conectarse y compartir clases, por ejemplo. Uno puede armar las clases en Edmodo, puede armar trabajos prácticos que puede programar con una fecha, con un horario de entrega. De hecho, Edmodo les avisa a los estudiantes con una notificación que se está por vencer el plazo para que no de alguna manera posterguen eso. Se pueden cargar materiales, se pueden compartir inclusive
hasta contenidos como si fuese una red social como Facebook, en un inicio, en un timeline. La verdad es que es muy, pero muy accesible porque además es gratuita, está disponible para todos los sistemas operativos y sirve de alguna manera como una herramienta para agilizar algunas cuestiones dentro del aula. Bueno, aplicaciones educativas infantiles. De alguna manera esto tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, de que los niños y los jóvenes actualmente son nativos digitales. Por eso hay mucho desarrollo de aplicaciones infantiles, porque justamente una manera de aprendizaje es la forma que es lúdica y las aplicaciones infantiles tienen eso. De hecho, acá tenés operaciones matemáticas para realizar, resolución de problemas, ejercicios de ortografía. O Fun English, que también es gratuita, es para chicos de entre 3 y 10 años más o menos, que lo que tiene de bueno Fun English es que tiene mucho contenido auditivo, tiene mucho sonido, entonces uno no solo aprende los colores o los animales o los objetos, sino que también aprende la pronunciación. Palabra correcta, esto es un poquitito más avanzado, es de alguna manera va en lógica con lo que hablábamos anteriormente de la gamificación en Duolingo, que uno va sumando puntos y va ganando tiempo, si va respondiendo bien las oraciones o las preguntas de acuerdo a la ortografía. Instagram. Bueno, Instagram, ¿por qué trajimos Instagram? Principalmente porque es una red social de las más utilizadas en nuestro país. Entendemos que acá en Formosa se utiliza mucho Instagram. Y si bien es una red social más de ocio, es más visual, tiene que ver mucho con lo que hablábamos de la inmediatez, de lo dinámico Instagram, hay algunos contenidos que son interesantes para tener en cuenta, algunas cuentas puntuales. Trajimos 4, como digo, hay miles, hay muchísimos. Si uno entra en la lupita en Instagram, va a encontrar muchas opciones. El gato y la caja. El gato y la caja nos pareció interesante traerla principalmente porque es un grupo de profesionales, es un proyecto de científicos, investigadores, comunicadores, diseñadores que hicieron libros, que la verdad es que tienen contenidos muy interesantes como para tomar de referencia fundamentalmente. Pictoline, que es una marca mexicana, pero lo que tiene de bueno Pictoline es que abarca muchos temas de interés general, desde lenguaje inclusivo hasta algún conflicto diplomático actual, hasta algún hecho histórico a través de infografías con muchos colores, con códigos visuales muy atractivos. Felipe Piña, que lo mencionamos anteriormente, ¿y por qué lo repetimos? Porque es uno de los pocos historiadores que cuenta con redes sociales y que está dentro del mundo digital. Y de alguna manera es solo de referencia, él hace divulgación a través de sus redes sociales, pero hay datos históricos, hay efemérides, hay biografías, por lo que es una opción viable. Y Filosofía en Minutos, que es un profesor de filosofía de Santa Fe, que arrancó siendo youtuber y frente a la demanda de los seguidores abrió su cuenta de Instagram, y lo que tiene de bueno es que hay un abordaje de las diferentes corrientes de la filosofía en un lenguaje muy de redes, muy descontracturado y en un código también muy visual característico de redes sociales. Y lo que también está bueno mencionar es que la educación está presente en los canales digitales y además la verdad que todas estas cuentas tienen muchísimos seguidores, por lo cual con los formatos correctos, con el contenido correcto, realmente la educación puede pisar fuerte, digamos, en plataformas que a veces cuesta encontrarle alguna usabilidad, pero realmente muchas de estas cuentas tienen arriba de 100.000, 200.000, 300.000 seguidores, lo cual es un montón. Luego, respecto a Facebook, digamos, es la plataforma por ahí por excelencia que tiene más usabilidad en nuestro país. Y la verdad que Facebook, además de tener múltiples modalidades dentro de esta red social, tiene el grupo, la modalidad de un grupo cerrado, ¿no? Que también entiendo que hay algunos docentes que lo utilizan. Y básicamente lo que está bueno es que es en el mismo entorno del alumno o de los chicos que utilizan esta red social, se puede generar un curso, digamos, virtual y se puede compartir desde tareas, desde documentos, desde links, contenidos audiovisuales. Los chicos también pueden compartir material, generar algún tipo de intercambio, y son grupos cerrados utilizando el mismo entorno. Lo mencionamos porque a veces se pretende, y en muchos casos también funciona, generar plataformas aparte, que no está mal, digamos, generar algún tipo de campus virtual, etcétera,
pero también está bueno, ¿por qué no?, trabajar en plataformas que los chicos ya utilizan hoy en día y que nos brindan potenciales herramientas, digamos, para la educación o puntos de encuentro para encontrarnos con los alumnos. De hecho, este grupo de Facebook existe, está creado, nosotros ahí Estos son repositorios de información, tanto Dropbox, Google Drive o OneDrive, son plataformas que básicamente sirven para subir material y compartirlo posteriormente. De hecho, podemos visualizar parte de la plataforma donde uno podría cargar incluso todo el programa educativo anual, podría cargar todo el contenido que se va a ver en el año, organizarlo en base a como el docente lo considere, generar diferentes tipos de carpetas y hasta uno podría compartirle todo el material que se va a ver durante el año a través de un solo link, que a continuación lo que pusimos es como también las plataformas digitales no son contenidos estancos, digamos, y cada plataforma se utiliza de manera individual. La verdad que pueden converger. Lo que mencionamos con Google Drive básicamente es que se puede subir todo tipo de contenido, se puede disparar un link desde una carpeta, un archivo, etcétera, y luego compartirlo, sea a través de un grupo cerrado de Facebook, como vimos anteriormente, sea a través de WhatsApp o incluso a través del mail, que los chicos por ahí hoy están dejando de utilizar esta plataforma, digamos, dejan de ver los mails, pero la realidad es que pueden converger, digamos, las plataformas digitales, no son estancas, digamos, no están disociadas unas de otras. Bueno, cuando empezamos a trabajar en esta presentación para realizar en este congreso, surgió la posibilidad de la idea de conversar, como bien mencionaba Raúl en la introducción, con quien fue el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y es actual docente, para que nos comente sobre su experiencia, nos cuente cómo fue realmente esa experiencia de alguna manera educativa y comunicativa también con los alumnos del colegio a través de su cuenta de Twitter. Él es Gustavo Sorsoli, vamos a ver si podemos escuchar el mensaje. Yo creo que es fundamental encontrar no se ve igual. Un medio a través del cual comunicarse Vamos a dejar que con los estudiantes en general. Bueno, lo que dice, después se las vamos a dejar así la pueden ver o se la pueden descargar, se las vamos a compartir desde ya para que la puedan ver todos tranquilos. Pero lo que dice Gustavo Sorsoli, que es ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, es un poco lo que comentaba Raúl al principio. Que él empezó, él tenía una cuenta de Twitter y menciona en el video que en un inicio no la utilizaba para comunicarse con los alumnos, sino que los alumnos le preguntaban cosas a través de Twitter. Entonces él empezó respondiéndole a los alumnos. Luego empezó a comunicar en su rol de rector, entonces decía, mañana no hay clases por desinfección, por ejemplo, etcétera. ¿Y qué sucedía? Que tuvo algunos conflictos con los propios docentes, porque claro, había toda una estructura dentro de la institución, que era que el rector comunicaba a determinada área, dicha área comunicaba a los docentes y los docentes posteriormente a los alumnos, y él publicaba un tuit y los alumnos se enteraban y los docentes no. Entonces le empezaron a decir, rector, la realidad es que no nos enteramos. Entonces, ¿qué dice él posteriormente? Claro, los docentes me tuvieron que empezar a seguir en Twitter, dice, porque si no, los alumnos se enteraban antes que el docente, básicamente. Y después cuenta un poco, porque indagamos sobre los contenidos que pueden compartir los alumnos que por ahí son desubicados, ¿no? O sea, porque la realidad es que las redes son bastante... Queremos probar a ver si funciona. A ver. Fundamental encontrar lo dejamos para un... Bueno, en la presentación está el video, así que... Se lo dejamos realmente para que lo puedan ver después, pero la verdad que es bastante interesante la experiencia de Gustavo Sorsoli, que después dice que hoy también tiene creado una cuenta de Instagram, por lo cual la verdad que fue un pionero y además en el Colegio Nacional Buenos Aires, que es uno de los colegios más importantes de la capital federal, y fue uno de los pioneros en la utilización
de los canales digitales. Y además les mandaba un saludo a todos en el video y los felicitaba obviamente por su noble labor, digamos, diaria de transmitirle el conocimiento a los chicos. Uno de los temas que hablamos también con Gustavo, que nos pareció interesante incluir, es este proyecto, esta iniciativa que se realizó en conjunto con el municipio de Escobar, que es el CELI, el Centro Educativo Lúdico e Interactivo, que lo que tiene de bueno es que es una experiencia recreativa de aprendizaje a través del juego y que además incluye nuevas tecnologías, nuevas alternativas. De hecho, el video, que no sé si reproducirlo porque se nos va a tildar, mostraba de alguna manera un dibujo de un pez que alguien diseñaba, que se escaneaba y que luego ese dibujo aparecía en una pantalla que simulaba ser una pecera en 3D. Y así como ese tipo de herramientas en el CELI, hay también iniciativas orientadas a la historia, a la literatura, como que se abarcan todas las disciplinas del ámbito académico. Por eso nos pareció interesarlo traerlo, lo habíamos ilustrado, pero vamos a evitar. A ver. Bueno, ahí anda. Bueno, ahí vemos justamente el dibujo del pez. Sí, cómo se escanea. La actividad, digamos, o este lugar que está contemplado para contenidos lúdicos para los chicos, tiene disciplinas desde la biología, matemáticas. Y ahí sale en la pantalla. Exactamente, y tienen acciones como estas que la verdad que llaman bastante la atención, son bastante innovadoras, tecnológicas y son interesantes, digamos, para los alumnos desde ya. Y bueno, bueno, teníamos este video que no sé. Es probalo, misterio, a ver qué pasa. A ver si funciona y si no lo relatamos. Me gusta el suspenso igual, a ver, vamos a ver. Anda muy lento. De alguna manera esto era un cierre para todo lo que hablábamos de cómo confluyen las redes sociales en el aula y cómo el docente de alguna manera empieza a involucrarse con esas redes sociales. De hecho lo hicimos en este video, es un formato medio meme porque es gracioso, es humorístico, pero bueno, se va a tildar mucho y va a ser un tema. ¿Lo pasamos? Pasamos. Bueno, a ver. Si querés lo cuento ya. Dale. Básicamente dijimos que nos gustaría, en cierta forma, cerrar un poco nuestra presentación con una iniciativa. Y como hablábamos de que todos podemos aprender y todos podemos enseñar, y la verdad que tampoco está bueno, siempre, o a veces lo voy a decir, se le cae al docente como hoy los alumnos manejan tecnologías que el docente no las maneja, el docente se tiene que ayornar, y la verdad que es imposible que el docente se ayorne a una revolución digital que ni siquiera sabemos los alcances que puede llegar a tener y cuyos formatos también se crean desde un punto de vista técnico, digamos, con editores, con animadores. Entonces, la verdad que cuando se le cae al docente solamente con que tiene que manejar toda una revolución que está sucediendo en la actualidad, nos parece que la verdad es que no es pertinente, que la verdad que tiene que ser algo interdisciplinario, digamos, y todos tenemos que trabajar un poco de manera conjunta y mancomunada en contenidos educativos. Por eso decíamos que teníamos una iniciativa para dejarlos con esta impronta, que era, ¿por qué no?, generar algún Formosa Educa 2020, donde se puedan desarrollar equipos interdisciplinarios, donde obviamente participen los docentes, los alumnos, la familia, ¿por qué no?, programadores, comunicadores profesionales, fotógrafos, camarógrafos, asistentes sociales, psicólogos, y que de ahí puedan converger equipos de trabajo para pensar nuevos contenidos educativos o cómo se puede hoy en día transmitir el conocimiento a través de este tipo de plataformas. De hecho, hay un antecedente, si queremos traerlo como ejemplo, de lo que es el trabajo multidisciplinario y la construcción colectiva de un proyecto educativo. Ustedes seguramente lo deben conocer porque entiendo que en la provincia tuvo un impacto altamente positivo.
Guaira, que fue el sistema operativo libre que se desarrolló en conjunto con programadores, gente de la comunidad educativa en general, diseñadores, comunicadores, antropólogos, que justamente fue el sistema operativo que se utilizó para los programas Conectar Igualdad, lanzado en el 2010, y Primaria Digital, que la verdad es que el resultado fue muy bueno, porque además al ser un sistema operativo libre, lo que permitía era que los propios usuarios, en este caso toda la comunidad educativa, pueda participar en el desarrollo de ese sistema operativo. A eso nos referimos en una parte, como ejemplo, a modo ilustrativo, de lo que son los proyectos por la educación multidisciplinarios, donde todos los actores sociales confluyen, y además nos pareció interesante proponer esto porque entendemos la concepción que hay de Formosa, en Formosa sobre la educación, tomándola como una construcción colectiva, donde todos participan y son parte justamente, valga la redundancia, del modelo educativo a desarrollar. Y justamente como dice Diana, el programa de Conectar Igualdad también desde el punto de vista técnico tenía un código abierto justamente para que cualquier desarrollador en cualquier lugar del país pueda generar todo tipo de contenidos vinculados a la educación. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri, en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, que cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bueno, como dice el gran Eduardo Galeano, hablando un poco de la utopía, y nos pareció muy interesante esta frase porque desde ya el modelo educativo ideal, perfecto, probablemente sea una utopía, digamos, que nunca vamos a poder concretar del todo, pero como bien dice Galeano, no hay que dejar de caminar hacia ese horizonte. Así que bueno. Seguir trabajando todos los días para poder construir una educación cada vez mejor y de calidad para todos los alumnos formoseños y a nivel nacional también en todo el país. Así que muchísimas gracias a Muchas todos gracias. y a todas. Perdón por los problemas técnicos, nos excedieron un poco. Y muchas gracias por la convocatoria al Ministerio de La Educación. verdad, muchas gracias. De verdad es un placer haber participado.